¿Qué tal amigos de Icafut Digital? ¿Cómo están? Soy Brian Morales y el día de hoy estamos en un nuevo programa de la barra de Icafut Digital. Un programa que sin duda alguna revolucionará y le dará otro tinte a los contenidos que estamos acostumbrados a ver dentro de Icafut y por lo tanto también de los medios de comunicación. Este programa tratará de embarcarnos a una aventura donde veremos al fútbol de distintas maneras, donde lo atacaremos, donde lo analizaremos desde como un fenómeno social, desde la cultura, desde los problemas extracancha y de todo lo que lo rodea. Este programa no lo haré solo, estarán aquí dos caballeros que sin duda alguna aportarán lo mejor de sí mismos. Y tengo el honor de saludarles y primeramente mencionar que el día de hoy hablaremos sobre la pasión que genera el fútbol en sus aficionados y en toda la gente. Pues como ya sabemos, el fútbol es un promotor y es un despertador de emociones a lo loco. Y pues aquí estaremos para analizarlo. Primeramente tengo el honor de saludarte a ti, Miguel Tor. ¿Cómo te va, amigo? Un gustazo estar con todos ustedes. Sí, bienvenidos a la otra cara del fútbol. Es espectacular estar aquí y hablando de este gran tema que es la pasión, ¿no? Este amor que puede llegar a sentir uno por su equipo favorito. Esta tristeza que puede llegar a sentir uno cuando le meten un gol en contra de equipo, cuando pierdes una final, ¿no? Pregúntenle aquí a David, a sus Pumas. Entonces sí, estoy muy contento de estar aquí hablando de este tema. Y me parece que es un tema que abarca no nada más al fútbol, sino muchos deportes, pero el fútbol es el deporte que más personas ven en el mundo. Como tal lo dices, abarca más de un deporte y pues hay mucho de tema y mucha tela de dónde que cortar. David Mendoza, te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás? Un saludo afectuoso a ti, a Miguel, por supuesto, y más que nada a la gente. Un tremendo, tremendo saludo y abrazos a la gente que nos esté viendo. Y bastante contento de estar aquí en este nuevo programa de Icafú Digital. Y sí, la pasión, un tema bastante, bastante bueno. Es increíble ver lo que genera en la gente, tanto aspectos positivos como aspectos negativos que se deben reprobar y que se deben eliminar en el fútbol. Pero ya serán temas que estaremos platicando a lo largo del programa, Brian. Así es, evidentemente, como lo mencionas, genera tanto emociones y sensaciones positivas como negativas. Es decir, el fútbol pues es literalmente pues una fuente donde ataca a lo más profundo del ser y lo hemos visto a lo largo de los años con los aficionados tan volcados con este deporte. Pero hay que comenzar con la siguiente pregunta y tengo el honor de preguntarte a ti, Miguel Torch, ¿qué es lo que genera con mayor profundidad el fútbol hacia sus aficionados? Bueno, como ya lo mencioné desde un inicio, son muchas emociones, un cúmulo de emociones, pero la pasión sobre todo pues es algo en lo que tú pierdes la voluntad, ¿no? Es un sentimiento y una emoción tan grande que luego pierdes la voluntad de lo que quieres hacer o de lo que estás pensando, ¿no? Como dijo David, hay unos aspectos muy malos de esto de la pasión, en donde la gente se enfurece de más y entonces se van a los golpes o situaciones así graves, graves en el fútbol, que no deberían de suceder, ¿no? Pero es por lo mismo, porque es una emoción tan grande que no sabe la gente cómo controlarla y manejarla. Así es un tema bastante bueno el que acabas de tocar. David Mendoza, ¿difieres o concuerdas con lo que dice y algo que agregar en base a la pregunta que te hice? Oh, comparto totalmente con lo que menciona Miguel. Hay ocasiones en el que el fútbol hace que perdamos la razón totalmente y nos vayamos a nuestro aspecto más primitivo, a esas necesidades más primitivas, a arroparnos en esas emociones que muchas veces no terminan por ser positivas y terminan por traicionarnos a nosotros como personas que nos regimos bajo normas, bajo leyes que permitan un adecuado comportamiento y convivencia para con las demás personas, pero sí, el fútbol creo que es uno de los deportes que más genera esto, esta pasión, esta cantidad de emociones, esta diversidad de las mismas, porque nos puede generar enojo, nos puede generar alegría, querer tener las ganas de llorar, de reír, de sentir tristeza, o sea, es increíble lo que genera el fútbol y pues nada, o sea, es impresionante que el fútbol pueda generar esto a pesar de ser meramente un deporte. Sí, yo también quiero agregar que pues, con el sentido del amor, también genera un amor por el familiar con el que lo estés viendo, porque desde un inicio, cuando tú empiezas a ver
este deporte, a lo mejor por lo normalmente lo ves con alguien en tu familia y eso te marca a ti y por eso le vas a ese equipo y amas ver el fútbol porque lo estás viendo con tu abuelito, con tu papá, con tu mamá, con tu hermano, con quien sea, ¿no? Entonces, sí me parece que también es muy importante, ¿no? El amor, no nada más por el equipo, sino por lo que conlleva ver a tu equipo jugar Claramente, como fútbol. lo dices, Miguel, pues influencia las relaciones personales que tienes con tus seres queridos alrededor o directamente pues con lo que llegas a sentir de acuerdo al grupo social al que perteneces quizás, desde con tus amigos, desde con tu grupo de la escuela, etcétera. Pero ahora le quiero preguntar a David Mendoza, quien es un psicólogo y que pues, nos puede dar un acercamiento más detallado y más concreto de por qué, o sea, cuál es la fuerza mística que hace que el fútbol haga tanta influencia y tanto impacto en sus predecesores. Gracias por tan tremendo y halagador comentario, compañero. No soy la voz de la verdad absoluta, pero desde mi percepción, yo diría que la cuestión por la cual se ve de esta manera es porque el fútbol es un deporte colectivo y por lo tanto, ¿qué es lo que genera? Aparte de amor, como bien lo mencionaba este Miguel, genera otro aspecto sumamente importante, unidad. Yo creo que la unidad es ese aspecto significativo que hace que nos desbordemos de alegría, de llanto, pero siempre intentando que este sea con respeto hacia la otra persona, entendiendo que en los 90 minutos podemos llegar a desbordarnos con la gran cantidad de emociones, como ya las hemos ido mencionando a lo largo del programa, pero sobre todo, sí decir que con esta cuestión, ¿no? De entender que hay un límite y que tampoco debemos llegar a desbordarnos de una manera irracional. Y esos aspectos positivos son los que yo diría que es lo que genera el fútbol, porque es cierto, hay otros deportes que también son colectivos, pero que muchas veces también tienen una limitante que es simple y sencillamente nacional. Por ejemplo, el americano es, a pesar de que es un deporte colectivo, es muchísimo más pausado. En el caso del básquetbol es un deporte que se juega con menos jugadores, es cierto, más horas y puedes hacer recambios, etcétera, pero en sí como tal hay cinco jugadores de un equipo, cinco jugadores de otro. En el fútbol tenemos a 11 y a 11, la cantidad que puedes meter en un estadio es increíble, o sea, hay muchas cuestiones que hacen que el fútbol pueda generar muchísimo más emociones. Aparte de todo, creo yo que el fútbol, con lo fácil que es jugarlo, puede llegar a hacer que el vínculo se genere más e incluso rompa otras barreras que muchas veces puede llegar a verse en otros deportes, ¿no? Que con obviamente posibilidad de equivocarme, pero por ejemplo, deportes como el golf, como el tenis, que llegan a tener hasta esta visualización un tanto clasista, creo yo que con el fútbol sí llegas a ver esta barrera que se termina por romper y creo que eso es parte de lo que lo hace tan místico. Excelente tu percepción, como bien lo mencionas, es un signo de unidad y es por eso que lo hace pues muy conjunto, lo hace de una familia. Pero a ver, vamos a adentrarnos a lo particular. Sabemos que mucha gente idolatra a un futbolista en específico porque fue su héroe, porque ganó un título de su equipo, etcétera. Hay mayores razones y muchas por las que pasa y sucede esto. Pero ahora te pregunto a ti, Miguel Torch, más detalladamente me puedes decir, por qué los aficionados y fanáticos idolatran a los futbolistas. Sí, yo primero quiero complementar un poco lo que dijo David. Siento que igual el fútbol tiene una ventaja con respecto a los demás deportes porque existe el mundial, ¿no? Entonces es donde se junta todo un país para ver a su propio país jugar y competir contra otros países y eso no lo tiene otro deporte en donde digas, wow, quiero sentarme a ver tenis porque pues va a jugar, a lo mejor juega un jugador mexicano, que pues ahorita en el tenis no hay uno importante o en lo profesional no hay, entonces no genera esta unidad de un país de decir, quiero sentarme a ver esto porque quiero ver a mi país y estoy con todo mi país viendo el partido, ¿no? Ahora, con respecto a la idolatría que mencionas sobre los jugadores, son muchos factores, ¿no? Primero, la sensación de que el jugador se identifica con la camiseta que está portando, que es la de tu equipo, en este caso, entonces, ya una vez que tú sientes que el jugador se identifica con la playera y lo demuestra y todo, es que lo que haga en los 90 minutos durante un partido o en muchos partidos, ¿no? Porque, por ejemplo, en América, Cuauhtémoc Blanco
ídolo y se le idolatraba por lo que hacía dentro del campo, porque sentía la camiseta, por los goles que hizo y porque ganó títulos. Entonces, sí es un conjunto. Ahora, esta idolatría se puede perder en cualquier momento. Si el jugador que idolatras de repente falla en el momento más importante y contra, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de las Chivas y el América, a lo mejor si el América, el jugador importante de América, justo falla el penal decisivo en la final, mucha gente lo va a dejar de idolatrar porque era el momento importante en el que debió de haber demostrado lo que realmente es como jugador. Así es, como lo dices, o sea, puede perder su valía y perder esa vigencia. David Mendoza, ¿por qué los jugadores terminan por causar, ahora yéndonos a las emociones, por qué terminan por causar tantas emociones, no solo dentro del terreno de juego con sus actuaciones magníficas que parecen obras de arte, sino también hablando desde fuera del terreno de juego, como personas o como figuras públicas? El futbolista, como cualquier otro tipo de personalidad pública, está expuesto al escrutinio público. Por consecuencia, este genera un sentido de pertenencia hacia tal o cual sector ciudadano. Por lo mismo, o por lo tanto, podríamos llegar a decir que dependiendo de las acciones, no solamente deportivas, sino también de cómo tú seas en el día a día, vas a generar ese arraigo o esa asociación con la persona. Por lo, por lo tanto, sin duda alguna, la gente va a decir, yo me identifico con este futbolista por los ideales, por los valores, etcétera. Y esto no solamente se limita a la cuestión del deportista en sí, sino también a la propia institución. Como bien lo mencionó en alguna parte Miguel, la institución tiene valores, tiene principios, tiene su historia y con base en eso la gente va a ir diciendo yo me identifico con tal o con tal o tal, dependiendo de cómo se vaya estructurando a lo largo del tiempo, porque no solamente son la cantidad de títulos, porque han habido equipos que a lo mejor han ganado, pero que no precisamente por eso ya tienen una gran cantidad de afición y lo mismo futbolistas. Hay futbolistas que quizás generan tanta cantidad de goles o ganan tanta cantidad de trofeos, pero no tienen la relevancia que otro tipo de futbolistas sí tienen, por lo mismo, porque finalmente nosotros buscamos asociarnos con alguien dependiendo de las circunstancias y el fútbol te brinda algo que otros deportes no, por ejemplo, el automovilismo, nosotros lo sabemos, o sea, para llegar a dedicarte a eso, lo que necesitas es dinero, una gran cantidad de dinero porque es un costo altísimo. Pero cuántas historias no hemos tenido en el fútbol que gente en pobreza extrema termina por volverse en una estrella internacional. ¿Cuántos futbolistas africanos, cuando ya tienen la posibilidad económica, regresan a sus países e invierten en educación, en escuela, en educación, en el sector salud, o sea, ponen hospitales, ponen luz, ponen agua, brindan servicios básicos a la gente y por lo tanto la gente pues sí termina por emocionarse. ¿Por qué? Porque ante el abandono quizás de un gobierno y ver ese acompañamiento, ese refugio, lo terminan por encontrar en un deportista y en este caso en el futbolista. Como el mejor jugador del mundo, Cristiano Ronaldo, hace ese tipo de cosas. Aparte de que también ayuda a su mamá y él mismo lo ha dicho que cuando se hizo ¿Que la tiene la cama visoría, o cómo? le da con queso. Ah, está bien, está bien. No, pero Perfectamente. él mismo lo ha dicho también que cuando hizo su visoría estaba entre él y uno de sus mejores amigos y su mejor amigo le dio el pase para que él metiera el gol porque era el que metiera el gol y él le ha estado dando dinero a su amigo porque gracias a que su amigo le dio el pase de gol, él es lo que es ahora, ¿no? Sí, y otro Muy ejemplo bien, o podríamos sea, llegar indudablemente. a mencionarlo con Lionel Messi, que es un futbolista que tenía todas las contras para no triunfar en el fútbol. Y fue afortunado, el Barcelona quiso invertir en él, le invirtieron a nivel de salud con las inyecciones, las hormonas de crecimiento. Y bueno, hoy en día vemos el monstruo que es y por lo tanto es el mejor futbolista de la historia. Difiero con eso, pero sí, evidentemente, o sea, ahí hay un lazo, hay un vínculo, una conexión, como tú dices, con los valores, desde la historia o desde el ejemplo que estos logran transmitir desde que son chicos y que se logran sobreponer a los parámetros que normalmente, pues, este tipo de ídolos, pues, rompen. Ahora, Brian, ¿tú a quién idolatras?
Muy bien, yo idolatro a Cristiano Ronaldo por su ejemplo tanto dentro y fuera del terreno de juego, tanto la persona como es y lo que representa al ayudar mucho a la sociedad. ¿Y el tuyo? Sí, sí, concuerdo contigo. ¿El tuyo cuál es? Yo concuerdo contigo, Cristiano Ronaldo, sin duda alguna. Perfecto. Ahora, pasemos a otro tema ya más personal, atacando un poquito a lo que nosotros hemos sentido mediante la pasión. Te pregunto a ti, David Mendoza, ¿cuál ha sido el partido más emblemático que te ha causado más emoción o mayor impacto a lo largo de tu vida? Tengo dos. Yo diría que el 4-2 en la Copa Oro de la selección mexicana contra Estados Unidos en 2011, porque le termina dando la vuelta a la selección a Estados Unidos cuando iba ganando 2-0. Aparte de todo, recuerdo que en ese año fue cuando hice mi examen al Comipems para entrar al bachillerato. Y tengo otro que me emociona muchísimo más porque me parece que fue un aspecto donde se hizo justicia, que es el 7-1 que le termina metiendo Alemania a Brasil en esa Copa del Mundo de 2014, porque considero que Brasil termina llegando mucho porque fue local, porque el arbitraje influyó bastante para que siguiera ascendiendo y no porque realmente nos mostrara ese fútbol al cual nos tiene acostumbrado a mostrar por las grandes generaciones y las grandes camadas de futbolistas que tiene. Y ese año y hasta la fecha yo no lo he logrado ver con ese Brasil. Y entonces me pareció que una Alemania que jugaba bastante bien al fútbol, que aparte era organizada, que llevaba un proyecto, entonces considero que se hizo justicia y a la postre termina volviéndose justamente campeona del mundo. Y en cuanto a ti, Miguel, ¿cuál ha sido el partido o aquel momento futbolísticamente hablando que te ha marcado más en tu vida? Sí, bueno, primero quiero resaltar que David no menciona nunca a Pumas, no tiene un momento emblemático con Pumas. Ahora, pasando a lo mío, Desgraciadamente. yo también tengo dos. Primero voy a ir con el que menos y luego con el que más emociones me causó, ¿no? Primero, el partido de México contra Alemania del 2018. Me parece que es un partido emocionante en todos los puntos, porque México iba como víctima a ese mundial y a ese partido sobre todo, y acabó sacando el resultado con un muy buen gol y una muy buena participación de la mayoría de los jugadores de la selección mexicana, ¿no? Ahora, el segundo partido que más emblemático fue para mí, que más emociones me causó, sin duda alguna, es la final de América Cruz Azul en 2013. Ese partido que parecía perdido ya, así destruido, el América estaba jugando horrible, un jugador expulsado, luego iba perdiendo 2-0 en global, y en los últimos 5 minutos logra empatar el partido, vámonos a los penales y la Jun a punto de resbalar se mete el gol decisivo, ¿no? Entonces, sí me parece que es un partido que me causó muchísimas emociones y sobre todo porque lo estaba viendo con mi papá y mi hermano y ya estábamos aquí deshechos de que íbamos a perder. Y ese gol de Moisés Muñoz de cabeza hizo que nos paráramos y escucháramos Autogol, a autogol, toda la ciudad escuchar, gritar el gol. Entonces, sí. autogol. Sí, 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 Se desvió ciertamente, el balón. Pero bueno, ciertamente, un partido grandioso que por lo personal no tengo un recuerdo muy fijo o muy presente de aquel partido, pero a mí personalmente el partido que más me marcó fue en Rusia 2018, el México-Alemania, donde Chucky Lozano desborda por la banda izquierda, se quita Boateng y mete ese golazo, un hombre. Yo grité eufóricamente y fue lo mejor que he vivido durante pues, estos momentos emblemáticos del deporte. Pero bueno, ya tendremos más tiempo para charlar a estas anécdotas. Hemos llegado al final del programa, espero que se hayan divertido, que hayan conocido un poquito más acerca de lo que generan las emociones dentro del fútbol. Les invitamos para el siguiente episodio a mandar un clip, un video donde ya les mencionaremos vía privado, por mensaje, sobre qué tratará, para que nos den su opinión, para que tengan participación dentro con nosotros. Sí, Hemos solo deben de culminado, comentar, ¿no, David? en Digo, efecto, Brian, solo deben de así es, comentar. bueno, bueno. un comentario basta, claramente. Aquí con mucho gusto los presentaremos dentro del fútbol. Muchas gracias por vernos, nos vemos en una próxima ocasión. Soy Brian Morales, a nombre de mis compañeros y de toda la familia de Icafut. Chao, chao.